Escuchó mi llamada privada sobre nuestro testamento y exigió herencia para sus hijos de un matrimonio anterior y ahora está amenazando con mantener a nuestros nietos lejos de Estados Unidos a menos que cedamos. Hola a todos, tengo 66 años y he estado casada con mi esposo, de 68 años, por más de 40 años. Tenemos un hijo de 40 años juntos y recientemente se casó con nuestra nuera a quien llamaremos Janet. Janet también tiene unos 40 años y conoció a mi hijo en el trabajo hace un par de años. Habían estado saliendo durante 3 años y hace unos 6 meses finalmente se casaron después de un compromiso de un año. Ahora, mi hijo ha estado casado antes. Incluso tengo 2 nietos, un nieto de 16 años y una nieta de 14 años. Desafortunadamente, la exesposa de mi hijo falleció unos meses después de que naciera mi nieta. Tenía muchos problemas de salud y se había aconsejado que no siguiera adelante con un segundo embarazo, pero eligió tener a mi nieta de todos modos y desafortunadamente no pudo sobrevivir por más tiempo debido a que su salud se estaba deteriorando. Eso fue hace mucho tiempo y habíamos hecho las paces con eso, pero mi hijo no salió con nadie durante mucho tiempo después de que falleció su primera esposa, y podría entender por qué. Estaban realmente enamorados, y él estaba extremadamente feliz con ella. Que le quitaran todo eso a una edad tan joven no debe haber sido fácil para el pobre muchacho, pero aún así fue muy bueno para todos nosotros y sus hijos, y se aseguró de estar allí para ellos en todo momento. Claro que tuvo ayuda de nosotros, pero se aseguró de siempre estar presente para sus hijos y fue en general un gran padre. La primera vez que mi esposo y yo lo vimos con Janet, sentimos que finalmente iba a ser feliz de nuevo. Había algo en la forma en que actuaba con ella que nos hizo tener esperanzas de que finalmente sería feliz con ella y tendría una familia completa nuevamente. Por supuesto, éramos conscientes de que nadie nunca podría reemplazar a su primera esposa, pero durante mucho tiempo simplemente había estado contento con la vida. Cuando nos presentó a Janet por primera vez, parecía tímida e introvertida y no hablaba mucho, pero parecía una buena mujer. Y al igual que mi hijo, ella también había estado casada antes y tenía 3 hijos propios. Tenía una hija gemela de 15 años y un hijo de 13, pero su ex esposo todavía estaba muy involucrado en la vida de sus hijos y habían estado coparentalizando durante casi 10 años desde su divorcio. Aparentemente, se casaron muy jóvenes pero rápidamente se dieron cuenta de que no estaban destinados el uno para el otro y simplemente no eran compatibles, así que lo dejaron poco después de que naciera su hijo menor. Los conocí a ellos también, y no quiero sonar grosera, pero sus hijos no eran tan educados como deberían haber sido. Todos eran bastante revoltosos y no tenían modales en absoluto cuando los conocí y parecían no respetar a nadie en absoluto, ni siquiera a su madre. Basta decir que no fue una buena primera reunión y no nos dejaron una buena impresión, pero no eran mis nietos, así que no me importaba cómo se comportaran. Estaba simplemente contenta de que los hijos de mi hijo no fueran así. Los hijos de Janet solo pasaban los fines de semana en la casa de mi hijo y me preocupaba que mis nietos pudieran seguir el ejemplo de los hijos de Janet, que eran realmente irrespetuosos y desobedientes, y no había necesidad de que se parecieran a ellos. No es que tuviera algo en contra de ella o sus hijos personalmente, simplemente no pensaba que fueran buenas influencias para la familia. Por ejemplo, su hijo menor ya había empezado a fumar y ya lo habíamos pillado un par de veces, pero ella simplemente dijo que se le pasaría ese hábito, y sus hijas eran realmente malas y constantemente maldecían cuando hablaban, incluso cuando hablaban con su madre. Puede sonar muy tradicional y un poco anticuado, pero no creo que fuera agradable. Le había aconsejado a Janet varias veces que hablara con sus hijos sobre esto y los reprendiera, pero ella tenía un enfoque diferente y creía que si simplemente los dejaba ser, eventualmente superarían estos hábitos por sí mismos. Honestamente, no veía que eso sucediera, y realmente creía que los padres en algún momento tienen que intervenir para mejorar a los niños. Pero al final del día, estos eran sus hijos, y no podía decirle qué hacer. Pero creo que no le gustó el hecho de que yo intentara aconsejarla, y eso empañó un poco las cosas entre nosotros, así que no habíamos estado en buenos términos durante mucho tiempo, e incluso en la boda había sido fría conmigo y con mi esposo. Mi hijo se dio cuenta y me preguntó al respecto varias veces, y le dije por qué pensaba que ella estaba siendo fría con nosotros, pero era una conjetura de cualquiera, y aparentemente, cuando había hablado con ella al respecto, ella había dicho que estaba actuando perfectamente normal con nosotros y que no tenía nada en contra de nosotros. Aunque su comportamiento claramente reflejaba lo contrario. Pero mi esposo y yo somos bastante mayores y no tenemos tiempo para juegos mentales y clases de ego tontas. Solo queríamos pasar tiempo tranquilo con nuestros seres queridos, y eso era todo. No queríamos involucrarnos en cualquier drama que Janet estuviera armando en su cabeza, así que le dije a mi hijo que no se preocupara por nuestra relación y que se enfocara en su matrimonio.
Si a Janet no le gustábamos, simplemente nos mantendríamos alejados de ella. Era muy simple para nosotros, porque no queríamos complicar las cosas, y decidimos que cada vez que quisiéramos ver a nuestro hijo o a nuestros nietos, simplemente llamaríamos con anticipación y les diríamos que íbamos a visitarlos, y en caso de que Janet estuviera en casa, haríamos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos fuera de su camino y solo hablar con ella si ella quería hablar con nosotros. Aparte de eso, no tendríamos interacciones adicionales y estábamos bien con eso. Ella se mantenía a sí misma y nosotros nos manteníamos a nosotros mismos, pero luego, hace unas 2 semanas, Janet nos invitó a su casa y dijo que quería discutir algo muy importante con nosotros. Ahora, esto fue extraño porque mi hijo no estaba en casa en ese momento, estaba fuera en un viaje de negocios, y no podía imaginar que Janet tuviera algo que decirnos en su ausencia. Incluso nuestros nietos estaban pasando el fin de semana con sus amigos, así que íbamos a ser solo mi esposo y yo y Janet. Ella dijo que esta iba a ser una conversación privada, así que lo apreciaría si no le contáramos a mi hijo al respecto. Supusimos que probablemente se estaba preparando para una sorpresa o algo así que fuimos a su casa sin tener idea de qué nos iba a decir. Una vez allí, hicimos algo de conversación trivial y fue relativamente agradable. Sin embargo, después de hablar durante unos 15 minutos, fue directo al grano y dejó de andarse con rodeos. Nos dijo que nos había invitado porque quería discutir la herencia, ya que recientemente había escuchado a mi hijo y a mí discutiéndolo por teléfono, y tenía razón. Solo un par de días antes de que él se fuera de viaje de negocios, estábamos hablando por teléfono y le había dicho que mi esposo y yo queríamos revisar nuestro testamento porque queríamos hacer un par de cambios y agregar algunos activos y propiedades que queríamos dejar específicamente a ciertas personas, incluido mi hijo y mis nietos. Entonces, habíamos estado discutiendo eso y él me había dicho que iba a ponerme en contacto con su abogado para revisar todo, porque el abogado que mi esposo y yo habíamos tenido en los últimos años se había mudado para pasar más tiempo con sus hijos y se había retirado, así que ya no ejercía y necesitábamos a alguien. Supongo que esa es la conversación que Janet había escuchado y nos había invitado a discutirlo. Pensé que nos iba a decir que quería ser incluida en el testamento y ya estaba mentalmente preparada para decirle que no, porque no iba a dejarle nada. Iba a dejar lo que quisiera a mi hijo, y si quería dividirlo con ella, esa sería su elección, pero no es que mi esposo y yo fuéramos cercanos a Janet, así que no veíamos ninguna razón para dejarle nada específicamente. Sin embargo, ella fue en una dirección completamente diferente y nos dijo que había estado pensando en eso por un tiempo y había llegado a la conclusión de que simplemente tenía que decirnos lo que supuestamente sentía mi hijo al respecto. Había estado esperando que hablara de sí misma, pero cuando metió a mi hijo en eso, me quedé realmente desconcertada, porque en la llamada telefónica, mi hijo no sonaba como si estuviera en desacuerdo con nada, y ya conocía el contenido de mi testamento desde hacía mucho tiempo. No había mencionado ningún cambio que quisiera hacer, ni tampoco me había preguntado nada al respecto, así que no sabía de qué estaba hablando Janet. Continuó diciéndome que aparentemente, después de esa conversación conmigo, mi hijo le había dicho que no estaba satisfecho con el contenido de mi testamento. Quería hablar conmigo sobre la herencia, pero no podía hacerlo sin sonar ingrato, y ahí es donde ella entraba en escena. Él le había dicho que hablara con nosotros al respecto antes de que él se fuera de viaje y había llegado con un montón de condiciones. Janet siguió diciéndonos que no se nos permitiría ver a nuestros nietos más a menos que cambiáramos nuestro testamento e incluyéramos también a sus hijos. Dijo que tendría que quitar nuestros derechos de ver a nuestros nietos si no hacíamos lo que ella decía y hacíamos los cambios necesarios para incluir a su familia también en la herencia. Afirmó que esto era algo que mi hijo le había dicho que nos pidiera, porque quería que todo fuera justo, y dejar fuera a sus hijos de la herencia no sería justo. Mi esposo y yo estábamos obviamente desconcertados cuando escuchamos eso, porque nada de eso tenía sentido. En primer lugar, los hijos de Janet ni siquiera eran parte de nuestra familia, así que no podía haber ninguna razón por la cual estuvieran en derecho a nuestro dinero después de que nos fuéramos. Hubiera sido una historia diferente si Janet o sus hijos hubieran hecho algún esfuerzo por acercarse a nosotros o lo que sea, pero ese no era el caso aquí, así que no había razón para que les dejáramos algo. Tenían a sus propios abuelos y podían esperar que les dejaran algo, pero esperar que hiciéramos lo mismo era simplemente absurdo. Y lo que es más importante, apenas podía creer que mi hijo dijera algo así y además convenciera a Janet para que nos hablara al respecto. Él era muy consciente de nuestra relación tensa con Janet y tenía suficiente sentido común como para no hacerla hablar con nosotros sobre algo así, algo tan delicado y personal. Además, nuestro hijo es bastante directo y honesto con nosotros, así que no podíamos creer que le pidiera a Janet que discutiera esto con nosotros. No creía que él siquiera le hubiera dicho que hiciera algo por el estilo,
pero por si acaso tal vez no estaba mintiendo, decidí no decir nada al respecto ni acusarla de nada en ese momento y simplemente estar de acuerdo con lo que ella decía. Mi esposo y yo estábamos igualmente confundidos, pero él captó la indirecta y jugó junto conmigo. Simplemente le dije que lo pensaríamos y le avisaríamos en un par de días. Obviamente había estado esperando una respuesta en ese momento porque aparentemente nuestro derecho de ver a nuestros nietos estaba en juego y esperaba que nos tomáramos en serio. Pero fue realmente difícil hacerlo cuando había dejado muy claro que aquí había algo sospechoso. Habíamos adivinado en un par de minutos que estaba tratando de hacer algo aquí, y no íbamos a caer en nada de eso. Así que solo para calmarla, estuvimos de acuerdo con todo lo que dijo, y luego volvimos a casa. Tan pronto como llegamos a casa, mi esposo y yo decidimos llamar a nuestro hijo y hablar con él sobre lo que acababa de pasar, porque estábamos realmente confundidos y apreciaríamos algo de claridad al respecto. Tan pronto como le dije lo que Janet nos había dicho, sonó realmente alarmado y nos preguntó si había firmado algún documento o lo que fuera, y le dijimos que no, no lo había hecho. Luego nos dijo que no había dicho nada por el estilo y que había temido que Janet tratara de hacer algo así, porque después de esa conversación que habíamos tenido por teléfono el otro día, que Janet había escuchado, ella lo había estado acosando para que hablara con nosotros sobre el testamento. Ese mismo día, ella le había preguntado si sus hijos iban a ser incluidos, y él le había dicho que no, lo que resultó ser un error, porque a partir de ese momento comenzó a molestarlo constantemente para que hablara con nosotros al respecto y lo arreglara. Porque sentía por alguna razón que sus hijos también tenían derecho a ser parte de la herencia. Mi esposo y yo estamos bastante bien económicamente y tenemos una cantidad considerable de dinero y activos que esperamos dejar a nuestro hijo y sus hijos. Pero como dije, no creo que haya ninguna razón para que Janet espere algo para ella o sus hijos, y la audacia de incluso esperar que nuestro hijo hablaría con nosotros al respecto y cambiaría la situación a su favor fue francamente absurda. Además, el hecho de que incluso intentara ir a nuestras espaldas y hablarnos al respecto y amenazarnos diciendo que no nos permitiría ver a nuestros nietos nuevamente fue simplemente ridículo. No sé por qué esperaba que pudiera salirse con la suya, porque obviamente íbamos a enfrentar a nuestro hijo al respecto y llegar al fondo de esto, porque era un asunto bastante importante y no había forma de que pudiera evitar ser descubierta. Más importante aún, había intentado inadvertidamente arruinar nuestra relación con nuestro hijo mintiendo sobre él y yendo a nuestras espaldas, y eso simplemente no estaba bien para nosotros. Después de esa llamada telefónica con nuestro hijo, él nos dijo que les diría a nuestros nietos que vinieran directamente a nuestra casa sin volver a casa después de que terminaran de salir con amigos y demás, y dijo que se suponía que debíamos dejar que se quedaran con nosotros hasta que hubiera resuelto todo esto. Estábamos bien con eso, así que desde ese día nuestros nietos han estado viviendo con nosotros y nuestro hijo todavía está tratando de resolver las cosas con Janet, lo cual no está resultando fácil porque ella se niega a aceptar que sus hijos también tienen derecho a la herencia familiar. Todavía no entiendo por qué ella siente eso, pero no hay mucho que pueda hacer para ayudar en este momento, aparte de cuidar a mis nietos y mantenerlos fuera de problemas, y por lo que he escuchado hasta ahora, las cosas en la casa de mi hijo no van realmente bien porque Janet no está siendo receptiva a ninguno de sus intentos de hablar con ella. Por lo que me ha dicho hasta ahora. Janet le ha puesto un ultimátum y le ha dicho que puede elegir entre mantenerse en contacto con nosotros o elegirla a ella y a su familia, o puede tomar el tercer camino y convencernos de incluir a sus hijos en la herencia. Lo interesante es que ella misma dijo que no quería que nuestro hijo hablara más con nosotros porque lo habíamos insultado al excluir a sus hijos y tratarla como una extraña en la familia, pero está lista para tomar nuestro dinero después de que nos hayamos ido. Supongo que nuestro orgullo no recibirá un golpe en ese momento. Todo es un lío y simplemente no entiendo qué hacer al respecto. Mi esposo y yo realmente nos sentimos responsables porque el matrimonio de mi hijo está hecho pedazos en este momento y ni siquiera los nietos parecen felices con todo esto. Es porque mi hijo está bastante deprimido, cada vez que ha venido a visitarnos desde la pelea ha estado más y más molesto y nos sentimos muy mal por él. Mi esposo y yo empezamos a sentir que podríamos ser los culpables de esto porque nosotros somos los que no incluimos a los hijos de Janet sin pensar en sus sentimientos. Tal vez ella en realidad está herida y no solo siendo codiciosa, no lo sé, pero las cosas han llegado muy lejos y mi esposo y yo nos sentimos muy mal por cómo han resultado las cosas, especialmente yo. Ya que siento que esto es en parte mi responsabilidad por no incluir a los hijos de la esposa de mi hijo de su primer matrimonio en nuestro testamento. Actualización 1. Hola a todos, ha sido genial leer todos los comentarios y ahora me siento mucho mejor y aliviada al saber que esto no fue culpa mía y que Janet debería haber sabido mejor. Han pasado alrededor de 2 semanas desde que hice mi publicación original aquí y desafortunadamente las cosas no han mejorado entre Janet y mi hijo.
Ella todavía está luchando contra él y obligándolo a elegir entre nosotros o convencernos de alguna manera de incluir a sus hijos en el testamento. Creo que está siendo extremadamente injusta y desesperadamente quiero hablar con ella y decirle lo que pienso, pero mi hijo me ha prohibido hablar con ella y creo que es mejor así porque si hablo con ella estoy bastante segura de que terminaré arruinando su matrimonio para siempre, porque en este momento no tengo una opinión muy alta de Janet. Al contrario, podría tenerla peor, porque lo que está intentando hacer es repugnante, tanto ella como sus hijos para nosotros. En su mayor parte, solo siento lástima por mi hijo porque sé que se merece algo mejor que esto. Ahora puedo sonar como una típica suegra malvada, pero sé de lo que estoy hablando en este caso. No creo que yo sea la villana. Sé que mi hijo puede hacerlo mejor y la única razón por la que todavía está con Janet y no la ha dejado aún es porque realmente la ama. Aprecio eso de él, al menos es leal a las personas que ama y le está dando a ella una segunda oportunidad para arreglar su matrimonio, pero desafortunadamente Janet es una idiota y la está echando por la borda completamente. Tiene la oportunidad de hacer que esto funcione, pero en lugar de intentar ser una mejor persona para mi hijo, simplemente se aferra a lo que dice y empeora las cosas. Personalmente, no creo que haya ninguna forma de salir de esto para ellos aparte de divorciarse, pero no voy a sugerirlo. Mi hijo tiene que llegar a esa conclusión por sí mismo. Actualización 2. Hola, después de la última actualización, muchas personas me han acusado de ser una pesadilla de suegra. Solo quiero preguntar por qué. Quiero decir, después de las cosas que dije, había estado esperando algo así porque incluso si piensas que tu hijo debería divorciarse, nunca realmente deberías decirlo porque luego te etiquetan inmediatamente como una suegra mala que está obsesionada con su hijo. Pero en mi caso, realmente no creo que esa sea la verdad. Le había dado a Janet y a sus hijos la oportunidad de vincularse con nosotros y construir una relación con nosotros, y tal vez si hubieran intentado ser amables con nosotros, no estarían en esta situación en absoluto hoy. Pero no intentaron llevarse bien con nosotros en lo más mínimo, y Janet hizo todo lo posible por evitarnos. Entonces, ¿por qué demonios estaría interesada en construir una relación con una mujer así? Le di una oportunidad, pero ella no la aprovechó. Si acaso, eso la convierte en una mala nuera, y no solo es mala en eso, sino que también es una esposa terrible porque fue a nuestras espaldas y trató de poner en peligro la relación de su esposo con sus padres. Si eso no le suena a todas las alarmas de advertencia, no sé qué decir. Todo lo que digo es que no creo que sea justo llamarme nombres y acusarme de intentar arruinar la relación de mi hijo con su esposa. No he hecho nada. Creo que Janet está haciendo todo mal por sí misma. No le importan los sentimientos de él y solo se preocupa porque sus hijos sean parte de la herencia cuando fallezcamos. Y creo que eso es bastante insultante también, porque mi esposo y yo, con la gracia de Dios, estamos bastante saludables en este momento, y aún así parece obsesionada con cambiar nuestros testamentos según sus demandas. De todos modos, mi punto es que mi hijo puede hacerlo mejor y no me arrepentiré de decirlo. Mi esposo y yo hemos criado a nuestro hijo con mucho amor y cuidado, y realmente nos duele verlo ser tratado así y sentirse constantemente mal al respecto. En las últimas semanas, ni siquiera puedo recordar una sola vez que haya venido a visitarnos con los niños y él estuviera realmente feliz. Ha estado muy deprimido desde la pelea, pero aún está intentando hacer que funcione. No hay forma de que yo sea la mala por decir que se merece algo mejor, porque realmente lo merece. Las cosas aún no van bien entre ellos, y la última vez que nuestro hijo vino a visitarnos, hace 3 días, finalmente dijo que podría empezar a pensar en pedir el divorcio porque está encontrando imposible seguir viviendo con Janet. Ella está haciendo imposible para él. Diría que sus hijos aún están viviendo con nosotros y han estado yendo a la escuela desde nuestra casa, por lo que el viaje es un poco más largo de lo habitual, pero están bien con eso porque saben por lo que está pasando su padre. Estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener a todos felices, pero se está volviendo realmente difícil porque si nuestro hijo no está feliz, hay muy poco que podamos hacer para hacer felices a sus hijos. Y estamos muy unidos como familia, así que si algo afecta a uno de nosotros, eventualmente afectará a todos nosotros, y eso es lo que está sucediendo ahora. Ninguno de nosotros encuentra fácil ser feliz o poner una cara valiente en este momento porque sabemos que hay una posibilidad de que esto termine siendo realmente feo en caso de un divorcio, pero estamos haciendo todo lo posible para ser valientes y fuertes por nuestro hijo, incluidos sus hijos. Sabemos que somos la fuente de la fuerza del otro y ahora mismo nos necesita, así que no podemos debilitarnos. Pero al menos él ya no está haciendo todo lo posible por Janet y está enfrentando los hechos. Nos dijo que Janet se ha negado a hablarle siquiera durante los últimos días, diciendo que no le dirá una palabra a menos que él decida cortarnos o la convenza de incluir a sus hijos y considerarlos para la herencia también. Lo segundo obviamente no va a suceder, e incluso mi hijo lo sabe, al menos no en este momento.
Antes podría haberlo considerado, pero lo que ella ha hecho simplemente no está bien. Estamos haciendo todo lo posible para ser solidarios, pero honestamente mi esposo y yo solo queremos que nuestro hijo presente una demanda de divorcio de una vez. No necesita soportar todo esto porque aunque ama a Janet, ella ha dejado en claro que tiene prioridades diferentes. Así que el hecho de que haya dicho las palabras de que quiere pedir el divorcio y ha estado pensando en ello es importante para nosotros porque significa que finalmente está llegando a la conclusión de que este matrimonio va a terminar. Con suerte, esto terminará bien porque hasta ahora sabemos que Janet es capaz de ser extremadamente egoísta y solo esperamos que no intente perjudicar a nuestro hijo. Actualización 3. Hola chicos. Han pasado casi 3 semanas desde que mi hijo comenzó a pelear con Janet y hace un par de días finalmente vino a nosotros y nos dijo que iba a presentar una demanda de divorcio y que ya había hablado con su abogado al respecto. Presentó la demanda de divorcio hace unos días y Janet fue notificada hoy. Nuestro hijo se mudó con nosotros y los niños, y todos hemos estado viviendo juntos en nuestra casa desde que presentó la demanda de divorcio porque la casa en la que solían vivir él y Janet es un bien conjunto y él no quiere quedarse allí, al menos no hasta que sea legalmente suya. Honestamente, mi esposo y yo estamos muy felices al respecto porque significa que todos estamos juntos bajo el mismo techo y mientras estemos juntos podemos superar esto. Nuestro hijo también parece mucho más feliz ahora que está viviendo con nosotros y realmente creemos que esto podría ser una gran mejora para él. Al menos no estará cayendo en una depresión porque estaremos aquí para ayudarlo. Janet estaba terriblemente furiosa de que nuestro hijo siquiera se atreviera a imaginar el divorcio y lo ha estado llamando sin parar tratando de comunicarse con él, pero él ha silenciado todas sus notificaciones porque simplemente no quiere hablar con ella. Lo cual creo que es algo bueno. Él sabe que está en un estado muy vulnerable en este momento y si Janet intenta manipularlo, será muy fácil para ella porque todavía tiene sentimientos por ella y ella definitivamente va a intentar aprovecharse de ello. Así que es mejor simplemente mantenerse alejado de ella y dejar que intente hablar con él sin ninguna respuesta. Eventualmente, simplemente se rendirá y sabemos que esto ya ha terminado de todos modos, ella solo está tratando de revivirlo porque nunca pensó que la dejaría por esto. Supongo que estaba un poco demasiado confiada y realmente no había pensado en nada. Estoy bastante segura de que está acostumbrada a salirse con la suya, pero me alegra que mi hijo tenga agallas y se haya defendido. Ahora, pase lo que pase, sé que mi hijo es lo suficientemente fuerte como para superar todo esto y vamos a hacerlo más fácil para él estando aquí para él en la medida de nuestras posibilidades. Todo lo que queríamos para él era que fuera feliz y ahora vamos a asegurarnos de que así sea. Ha pasado por bastante y Janet lo ha puesto en situaciones difíciles. Ahora no más. Ahora solo somos nosotros y nuestros nietos y va a ser un poco difícil superar el divorcio, pero tengo esperanza en el futuro y no sé, solo me siento optimista sobre todo en este momento.